vez, estoy lleno. Y es que bueno levantarse, ¿verdad? Y poder decir, wow, qué familia tengo, qué casa tengo. Estoy lleno de bendición. Aunque no tenga un peso en el bolsillo. El apóstol aquí estaba diciendo, estoy lleno, le decía a los filipenses. Habiendo recibido de Epafrodito, ya saben, si van a tener hijos, este es un nombre espectacular, le dicen de cariño Epa. Sí, cuando tienen rabia, Afrodito. Pero Epafrodito, lo que enviasteis. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol? Estaba dándole gracias a un pueblo de una ofrenda que había recibido. Y ya todo el mundo comienza a tocarse en los bolsillos. Yo sé que no es fácil, pero cuando hablamos de adoración tenemos que tocar este tema. Aquí el apóstol estaba diciendo lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y se refiere a una ofrenda dada por los filipenses. Se refiere a una ofrenda entregada de una congregación para un apóstol. Repite conmigo, esa ofrenda era de olor fragante. Esa ofrenda era sacrificio acepto. Y esa ofrenda era agradable a Dios. Cuando hablamos de adorar, a pesar de que uno encuentra tantas cosas en internet que hablan mal de la ofrenda y del diezmo, mi hermano, mi hermana, yo te tengo que decir que si el apóstol Pablo no hubiese escrito esto, cualquier otra cosa se hubiese malentendido. Pero aquí el apóstol estaba recibiendo una ofrenda y estaba diciendo, Dios la recibe como olor fragante, como sacrificio acepto y agradable a Dios. Por eso tengo que hablarte hoy de un tema que para muchos les cuesta, muchos critican, muchos malentienden. Pero hay algo que definitivamente nosotros tenemos que entender, que tenemos que también ofrendarle al Señor. Y hace parte de nuestra adoración. Amén. Ahora, ¿por qué ofrendas? Algunos ni ofrendan, algunos no diezman. Pero los que ofrendan, definitivamente muchas veces lo hacen por suplir una necesidad, porque se predica aquí en medio del servicio o antes de la predicación, para hacer muchas veces, cumplir una responsabilidad, o porque simplemente la Biblia lo enseña. Pero nosotros hemos caído muchas veces en un error de la forma como enseñamos la ofrenda. Porque cuando realmente enseñamos que es por obligación, estamos sacando de lado algo que nace en el mismo corazón de Dios. Y lo vamos a ver. Porque aunque diezmo, dice la palabra que es una ley impuesta por Dios, aunque no es de la ley. Eso, yo no voy a entrar en ese detalle ahora, pero lo que sí quiero es que tú entiendas que en el corazón de Dios está que nosotros le ofrendamos. Entonces, yo quiero entrar en eso y voy a intentar hacérsela fácil para que no sea atragante. Dile a la persona que está a tu lado, no te vayas a atragantar. Pero el pastor tiene que hablarte de esto. Como cristianos, nosotros tenemos que darle la mejor demostración de amor al Señor. De eso es la adoración. La adoración no es simplemente una emoción. La adoración no es simplemente venir aquí y cantar y alzar nuestras manos. Y de pronto si cantamos bonito o cantamos feo, no importa. Pero más que eso, la adoración, y se lo he dicho aquí en este altar, nace del corazón. Y cuando nosotros adoramos y cuando nosotros amamos, definitivamente nace dar. O dígame aquí, ¿quién tiene un hijo? ¿Quién tiene un esposo o una esposa que no sea, que lo ame realmente y no entregue algo por ellos? Entonces, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos creen que Dios existe? Levanten la mano, a ver. Todos.
Menos mal, si no lo hubiese sacado aquí enseguida. Dios existe. Entonces, si Dios existe, Dios es real. Porque debe haber una revelación en mi espíritu de que Dios es real. Ahora, ¿por qué estoy yo aquí? Por una sencilla razón. Porque lo amo. Ahora, ¿quién puso ese amor en mi corazón? Él mismo puso ese amor. Pero lo amamos. Y si lo amamos, nosotros tenemos que entender que en nosotros tiene que estar la actitud de dar. Ahora, yo no vengo aquí a pedirte plata. Ya puedes sacar la cartera, no te preocupes, no te voy a pedir plata. Pero lo que sí vengo a enseñarte, porque si yo no te enseño esta parte, eso que Dios nos habló que sería este año y que así nos va a encontrar, tiene que estar en la parte, o hace parte más bien de la adoración que Dios quiere. Lo vamos a ver, lo vamos a entender. Ahora, ¿por qué los padres de familia aquí, padres o madres de familia, por qué Arley, tu mamá, te compra zapatos nuevos? ¿Porque le toca? ¿Ah? Porque te quiere, pero no está convencido, como que, ¿ah? Te voy a coger por delante. ¿Quién te manda a ponerte ahí de primero? Entonces, ella te regala unos zapatos nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué Ana sale y cuando ve, o Paola, cuando está en una vitrina, lo primero que piensa es en su hijo? Y no piensa en ella misma. ¿Le ha pasado? Bastante, ¿verdad? Uno tiene hijos y ya uno no compra ropa. Nada, todo es los hijos. Por una sencilla razón. Porque lo amamos. No hay otra. A pesar que Arley se porte mal. Ay, ¿sí o no? Entonces, diga a la persona que te ha tocado, cuando uno ama, uno da. Ahora, fíjate esto, encontré esto. Dice, un servidor de los que apoyaba un gran misionero, no voy a decir el nombre, mientras buscaba los fondos para apoyar, un hombre le dijo, mira tú, él va pidiendo fondos y un hombre le dice, bien doctor, ¿por qué es usted? Yo le doy esta ofrenda. El servidor se queda mirándolo y le dice y le pregunta, ¿y si fuese Jesús quien te pidiera este dinero, cuánto le entregarías? Él se lo queda mirando y le dice, no, le daría todo. Entonces fíjense lo que nosotros malinterpretamos el momento de dar. Cuando nosotros damos, no damos por obligación. Cuando nosotros damos, no damos o no debemos dar simplemente por dar. Es por amar, por amor. Porque sé y entiendo que alguien dio primero y fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Él no se hubiese entregado, nosotros no hubiésemos entendido lo que es el amor y lo que significa el amor en consecuencia, en dar. Entonces yo tengo que entender que a mí no me debe costar, ni nadie me debe más. Del sueño que yo tengo es que nosotros ni siquiera ministremos la ofrenda. Que simplemente haya un espacio, porque lo vamos a entender, un espacio de adoración donde la gente simplemente se levanta y le entrega al Señor. Ahora, ¿por qué entregarle al Señor? Y lo vamos a ver ahorita. Yo quiero que venga conmigo a Éxodo 29:38. Desde el Antiguo Testamento el Señor comenzó a hablar del dar, del ofrendar. Y no me quiero meter con diezmos todavía. Te estoy hablando de ofrendar. Y vamos a ver la diferencia. Dice Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Repite conmigo, continuamente. Cada día. Repite conmigo, cada día. Fíjate lo que el Señor le ponía a este pueblo. Y le dijo, cada día continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eran 2 corderos que tenían que entregar.
Imagínate cuántos corderos tenía que tener el cabeza de hogar para entregar esto. Además, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato. Y yo quiero caerte en cuenta, gracias a Dios nosotros no tenemos que matar corderos ahora. Pero si para el apóstol Pablo el recibir la ofrenda era olor fragante para el Señor, él entendió que todo lo que nosotros damos en el altar, todo lo que nosotros sembramos para el reino de los cielos, sube como olor fragante al Señor. Antes eran animales. Hoy nosotros colocamos nuestros ingresos, nuestro dinero en el altar como olor fragante. Ahora, yo voy a entrar ahorita y te voy a explicar por qué lo hacemos, pero yo quiero que tú entiendas que más que una obligación, es una adoración. Ahora, la pregunta es ¿por qué el Señor lo quiere así? ¿Por qué el Señor le pedía esto al pueblo? Versículo 42. Ahora dice aquí, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Y le estaba diciendo al pueblo, por vuestras generaciones. Es decir, que el ofrendar no nace del corazón de Dios para simplemente un Antiguo Testamento. El ofrendar implica que nosotros, inmediatamente que conocemos a Jesucristo, se nos revela por amor la actitud de dar y de ofrendarle al Señor. Porque está escrito que nuestras generaciones, cada vez que inclusive lleguen a la presencia de Dios, tendrán que ofrendar. Ahora, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Ahora, esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, hay diferentes tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento. No quiero entrar en el detalle, pero el Señor hablaba aquí de holocaustos. Definitivamente había algo importante en el momento de ofrendar de parte del sacerdote. Y ven conmigo al primer libro de Reyes. Te dije que te voy a enseñar. No quiero que simplemente sea una prédica, quiero que sea una enseñanza. Primer libro de Reyes 18:34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. El holocausto era un tipo de ofrenda. Así como le dijo al pueblo que tenía que hacer este tipo de holocausto para todas las generaciones, que era un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Aquí Elías le estaba probando al pueblo y a todos los enemigos del reino que había un Dios real al cual él estaba ofreciendo esa ofrenda. Ahora, ¿por qué era necesario hacer esto? Cuando nosotros ofrendamos, estamos haciendo que la manifestación de Dios se haga en nuestra vida. Fíjate que aquí Elías comenzó, inclusive para que los demás creyeran, le echaba agua y agua al holocausto. Y en medio de los profetas de Baal, él dijo: manifiéstate, oh Dios de Israel. ¿Cuánto quieren que Dios se manifieste en su vida? Ahora, fíjate
la convicción de Elías. Elías sabía que algo especial tenía esa ofrenda, que algo especial iba a derramarse. Entonces fíjate que cuando nosotros ofrendamos, tenemos que llegar con la convicción que algo especial va a suceder. Elías sabía que a pesar de las dificultades, a pesar de lo lógico, porque entre más agua tú le echas a una leña, no va a prender. ¿Sí o no, señor Domingo? ¿Cuántas hogueras ha prendido usted en su vida? Mucho, ¿verdad? Y él sabe que si le echa agua no va a prender. Pero aquí Elías le dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros cuando estamos ofrendando, muchos ofrendan y no entienden el significado de la ofrenda. Ahora, mire, el problema de esto es que hemos caído en el engaño del enemigo. Obviamente el enemigo ha utilizado a muchos pastores, a muchos apóstoles, a muchos evangelistas que por la plata hacen muchas cosas, pero eso nos quita que nosotros no tengamos que hacerlo. Entonces el error es que mucha gente asiste a las congregaciones y simplemente porque van a pedir plata comienzan a hablar o se retiran y pierden esta gran oportunidad. Yo no sé, pero los que necesiten manifestación de Dios, presten la atención a esto. Dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Wow, la segunda revelación. Cuando nosotros vamos a ofrendarle a Dios, no le está ofrendando cualquiera. Tú estás llegando al altar creyendo que tú eres su hijo, que eres su siervo. Entonces fíjense la diferencia. Nosotros cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a colocar, no te levantes porque sí. Levántate con la convicción que algo va a suceder en tu vida, porque tú eres su hijo. Amén. Porque tú eres su siervo. Amén. Mira, yo te digo, o sea, que yo he visto manifiesto esto en mi vida. Porque la forma cuando yo tengo una necesidad y le clamo, cuando se ha levantado el enemigo, cuando viene una enfermedad a mi familia, cuando la escasez viene, yo le digo: Señor, no te lo está pidiendo alguien cualquiera, te lo está pidiendo tu hijo, tu siervo. Y dice aquí: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, fíjate que Dios fue quien instituyó la ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos, tenemos que tener la convicción que cuando nosotros la estamos poniendo en el altar es porque Dios también lo ha pedido. Dice el versículo 37: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Wow. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Wow. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tremendo. Lo que hace una ofrenda, lo que hace un holocausto. Pero con la convicción. El problema no era colocar leña, el problema no era colocar un buey o bueyes sobre la leña. El tema estaba, o el quid del asunto, yo no sé si me estoy haciendo entender, era creer que realmente en la ofrenda hay algo especial. Era el momento de que tú la estás poniendo, el momento en que tú la estás colocando al Señor, cuando tú quieres que suba como olor grato, cuando tú la estás poniendo en el altar, tú estás creyendo: Señor, la estás poniendo un hijo tuyo. Dios, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria en mi casa, manifiesta tu gloria en mi cuerpo, Dios. Por eso, y Elías le estaba diciendo al Señor: manifiesta para que sepan quién es mi Dios. Para que sepan quién es mi Dios. Cada vez que tú pongas una ofrenda en el altar, con la convicción que eres su siervo, que eres su hijo, simplemente levanta tus manos y tú podrás decirle: Señor, manifiesta tu poder. Para los que me buscan hacerme daño, sepan que yo tengo un Dios real, un Dios grande. Wow.
Ahora, hay muchos ejemplos de gente que sembró y que dio ofrenda. Mira, yo quiero leerte este porque este impactó mi vida. Génesis 8:20. Elías pedía manifestación de Dios simplemente para reconocer, para que la gente viera quién era su Dios. ¿Sí o no? Y mira lo que se ganó Noé. Génesis 8:20, quiero que lo busques. Y edificó, mira, ya había pasado todo, no te voy a leer todo el diluvio porque nos tiramos aquí y nos cobran después el tiempo. Pero ya pasó el diluvio, ¿verdad? Ya llegó a tierra seca, a tierra firme. Y dice aquí, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Dile a la persona que está a tu lado, después de cada problema, después de cada diluvio, después de cada desierto, edifícale un altar al Señor. Después de cada cambio en tu vida, ofréndale al Señor. Pero es que es entender por qué la ofrenda. Dice, y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Hey, mírenme acá. Para aquellos que dicen que no tienen que dar, Noé había obedecido al Señor, había hecho un arca donde cabían, dice la palabra, que una pareja de cada ¿qué? Especie de animales. Noé hizo que una especie o varias especies se extinguieran. Porque fíjate, o sea, si eran 2 de cada especie, lo que él mató aquí, lo puso en el altar, ya eso, le preguntaremos al Señor cuáles eran esas especies. Pero fíjate lo que le costó a Noé. Noé no le interesó lo que estaba pasando, sino era simplemente ofrecerle altar al Señor. Muchas veces no le ofrecemos altar al Señor por no sacrificar cosas que tenemos. Repite conmigo, chas. Mira a la persona que está a tu lado y muchas veces no le ofrendas al Señor por no sacrificar cosas que tienes. Repite conmigo ahora, dile, repite conmigo ahora, chas. Y muchas veces sacamos esa excusa. Ahora, se ofrendan muchas cosas, no solamente dinero. Pero mucha gente no sacrifica el tiempo. Mucha gente no sacrifica el sueño. Mucha gente no sacrifica inclusive amistades, relaciones. No se las coloca el Señor en el altar. ¿Por qué? Porque creen que se van a quedar sin nada. Y yo, de las cosas que yo estoy viendo aquí es que el Señor se quedó mirando a Noé y dijo, wow, ¿y tú sacrificaste eso? Y mira, y sigue leyendo y dice, y percibió, ¿qué dice el versículo 21? Y percibió Jehová olor grato. Esto es tan tremendo que cuando la viuda, ¿se acuerdan de la viuda? Que no tenía nada, lo único que le quedaba era lo que tenía en la mano, ¿sí o no? Y se acerca al altar y lo pone, y el Señor que está en la tierra se queda mirando y habla con sus discípulos diciendo, ¿quién da más? ¿Los ricos esto o esa viuda? Y él le dice, la viuda, porque de lo que no tenía, dio. Lo mismo, Noé sabía que iba a extinguir varias especies. Y si le mete emoción a eso, no hubiese ofrendado. Si la viuda le hubiese metido emoción a eso, no hubiese ofrendado. Pero hay una convicción especial.
Mira, yo no vengo aquí a pedirte plata, olvídate de eso. Y yo sé que la línea es muy delgada, y la cosa que mi esposa y yo le oramos al Señor, no pasar la línea. Porque obviamente si hay hombres de fe que viven por fe. Pero Dios no me ha dado a mí ese privilegio. Me ha dado otros privilegios. Por el ministerio que yo manejo. Pero yo no vengo aquí a pedirte plata. Yo vengo simplemente a enseñarte que estás perdiendo una gran bendición por no ofrendar y por no diezmar. Percibió Jehová olor grato. O sea que en medio de nuestra adoración, nosotros tenemos que entender que darle a Dios es algo especial. Ahora, yo sé que hemos colocado muchas veces y hemos relegado, mira, y todos los pastores caemos en eso. Hemos relegado el momento de la ofrenda a simplemente inclusive unos anuncios y se da la ofrenda, pero no se permite realmente entregarle lo mejor al Señor. Debe ser un acto de adoración. Debe ser un acto donde realmente eso suba como olor fragante al Señor. Repite conmigo: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. Digo Jehová en su corazón. ¿Por qué? Huele a la persona que está a tu lado. Si huele mal, no es olor grato. Pero el Señor olió. ¡Wow! Pero ¿de dónde salió ese olor? Repite conmigo: de la ofrenda. De la ofrenda. Y Jehová dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa. Tú y yo estamos aquí sin recibir ningún otro diluvio, porque a Noé se le ocurrió extinguir algo. Porque a Noé se le ocurrió que en el momento que pisó, lo primero que hizo fue coger y poner holocausto para el Señor. Hay muchas maldiciones que se frenaron en la tierra por una ofrenda, mi hermano. Entonces la ofrenda no la cojas simplemente como un juego. Es porque me han dicho que los pastores se roban la plata, no sé qué cosa. O sea, mi hermano, estás equivocado si lo haces así. Yo sé que hay pastores que se roban la plata, pero ellos darán cuenta al Señor. Pero no pierdas la oportunidad de ser olor grato al Señor. De romper maldiciones en tu vida, en tus generaciones. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán, ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? O sea que tú y yo estamos comiendo porque a Noé se le ocurrió ofrendar. Porque cuando se habla de sementera, es que las plantas van a seguir produciendo semillas y se van a poder reproducir. O díganos usted, que es experto cultivando, del mismo cultivo no se sacan las semillas. Y el Señor lo prometió. O sea que tú y yo no nos morimos de hambre. Esta tierra no se muere de hambre porque a Noé se le ocurrió ofrendar. Y entonces tú y yo no queremos hacerlo como Dios quiere. Tú y yo nos reservamos y decimos: ay, no, es que se roban la plata. Mi hermano, estás equivocado. Porque ofrendar es adorar. Sigue diciendo:
el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche nunca cesarán. Wow. Tremendo. Ahora, y si nos vamos, mira, a dar algo de sacrificio, ¿qué más lo que hizo Jesucristo? Que se ofrendó a sí mismo. Entonces, ¿cuánto no costó eso? Ahora, repite conmigo: olor grato. Olor grato. Dile a la persona que está a tu lado que tu olor sea grato al Señor. Si yo recogiera una ofrenda ahora, pregúntate, ¿qué diría el Señor en su corazón? Repite conmigo: chas. ¿Qué diría el Señor en su corazón? Ahora, también el Señor habla de sacrificio acepto. Es decir, la ofrenda en sí debe costar. La ofrenda en sí debe costarnos. O sea, nadie. Ahora, yo no soy nadie para decirte, es que tienes que entregar, porque realmente no somos nadie para decírtelo. Pero cada quien tiene que saber qué le cuesta. Segundo libro de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna, el rey que era David, ¿sí o no? Había un problemón serio que David se había ganado con el Señor. Por hacer algo que el Señor no mandó hacer, él lo hizo y se ganó un problema y se estaba muriendo la gente. Imagínate tú como rey, ¿verdad? Como rey, préstame atención, había un problema serio. Como rey se estaba muriendo la gente y el profeta le dice: ay, que te equivocaste, papá. Hiciste esto, no debiste hacerlo y se está muriendo la gente. Y él dice: no, definitivamente, o sea, el Señor los lleva a ellos de que tenían que levantar un altar, una ofrenda al Señor. Y consiguen a Arauna, y era un lugar o un pedazo de tierra donde se tenía que levantar el holocausto y entregárselo al Señor. El rey dijo a Arauna, dice aquí, David le dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré. Arauna, ¿sabes qué? Cuando vio a David, le dijo: este pedazo de tierra donde vas a montar el altar, te lo regalo. ¿Y sabes qué dijo David? No. ¿Pero por qué lo dijo? Porque él sabía y entendía que una ofrenda le tiene que costar, una ofrenda le tiene que ser de sacrificio. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice: ay, pastor, yo hago el devocional como a las 11 de la mañana, porque me levanto a las 10. Entonces le dice: pero ven acá, tú te puedes levantar a las 4. No, pastor, da lo mismo a las 4 que a las 11. O sea, te estás perdiendo una gran bendición. Porque en el momento de ofrendarle al Señor, mi hermano, levantarse, yo que me levanto a las 3:30 para poder preparar el computador, vea, eso no es fácil. Pero cuando yo inmediatamente: Señor, lo hago por ti, por amor a ti. Y a veces uno no sabe si se conectan 2, 3, y te levantas igual y tienes que entregarle al Señor lo mejor. Y uno dice: wow, sacrificio. Y David le dijo a Arauna: no, así no es, así no me lo enseñaron. Yo sé que esto tiene que costar. Dice: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Dile a la persona que está a tu lado: para que sea sacrificio acepto. Pero míralo, dile: para que sea sacrificio. Ay, te voy a hacer la consejería aquí ahora enseguida. Para que sea sacrificio acepto al Señor, te va a costar. Te va a costar.
Y las cosas que no nos gustan, nos los va a tocar hacer. Y aunque no nos gustan que nos regañen, no va a tocar hacer y bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es sacrificio, ¿qué? Acepto. Repite conmigo. Chas. Eso. Un aplauso para Arley. Mi hermano, lo que pasa que alguien me preguntó un día que si la vida cristiana era difícil. Recibir a Cristo es fácil, pero caminarlo ya es otra cosa. Caminarla es otra cosa. Y te digo una cosa, vivir una vida de ofrenda no es fácil. No es fácil. Ahí está la mamá y que lo que te decía anoche. O sea, que dio en el clavo el Señor. Yo no, el Señor. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Llama tú a la congregación a ese ayuno. Ay, no, pastor, es que yo no puedo trabajar sin tener algo en el estómago. Y te sacan todas las enfermedades. Pastor, es que yo tengo gastritis y toda la vida he sufrido de gastritis, y por eso es que Dios te manda a ayunar, para que esa maldición se rompa. Oye, que esto no es fácil, man. Yo le dije que me perdonaran, y eso que no he empezado a soltarla en la página número 7. Esperen, voy por la 3. Esperen que llegue ya. No, el pudín no se va a poner malo ni nada. Eso aguanta. Dile a la persona que está a tu lado, no le ofrezcas nada al Señor que no te cueste. Porque muchas veces el Señor te dice, calla, no respondas nada cuando tu esposa te habla. O le dice a la mujer, ¿sabes qué? No le reniegues a tu esposo. Qué cosa difícil. Le dice al hijo que se calle cuando la ama. Nierga, ya sin sacar los trapitos, ya eso es otra historia. Ya. Sin intimidades aquí. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora, ¿quién los pagó? David. Y era un problema del reino. Pero lo pagó David. ¿Y sabes qué? Él como rey, él podía aceptar. Lo podía aceptar. Pero no. Eso es un sacrificio acepto ante el Señor. Ahora, vayamos a Romanos 12, versículo 1. 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora entendamos algo. Inclusive, por eso es que la gente no lo entiende, que nosotros tenemos que vivir una vida de ofrenda. El mismo Jesús lo hizo. Y aún todo lo que hacemos tiene que ser, cuando se habla aquí de vuestro culto racional, habla de adoración. Es decir, de vuestra adoración. Tu vida tiene que ser una adoración. Si tu vida es una adoración, tienes que vivir de ofrenda en ofrenda al Señor. Yo no te estoy hablando solamente de dinero, pero te estoy hablando realmente que nosotros tenemos que ser agradables a Dios. ¿Por qué el Señor habla de olor grato, de un sacrificio acepto? ¿Por qué habla entonces de que la ofrenda sea agradable a Él? Porque definitivamente hay ofrendas, hay sacrificios que no son aceptas, que no son agradables. Y tú te puedes ir al momento en que Abel y Caín dieron ofrenda, ¿verdad? O sea, los dos pusieron ofrenda y posiblemente lo mejor de cada uno de sus frutos. Posiblemente Caín dio lo mejor, claro que sí, porque estaban enseñados en eso. Pero ¿sabes qué? Y una fue aceptada. Ahora, todos los servidores, el problema no es servir, porque hay mucha gente que sirve, pero la pregunta es, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás frente al Señor en el altar,
¿Cómo está recibiendo el Señor eso? ¿Será agradable al Señor? Entonces, ahí vemos, y es donde yo siempre entro en el dilema. Y la verdad, hay gente que se ha ido por eso. Pero yo no entiendo una persona que ame al Señor y me diga que no le puede servir. Yo no entiendo una persona que ame al Señor y no cuide su casa. No lo entiendo. Si para esto estamos. Yo no entiendo una persona que ame al Señor y no le predique a otro. No me digas que amas al Señor. No me digas. Porque se necesita entonces cambiar la palabra de Dios, cambiar lo que hizo Jesucristo. Porque el mismo Dios, Padre, diciendo que te ama, te lo demostró. El mismo Jesús, diciendo que te ama, te lo demostró. Entonces, ¿por qué dices que lo amas y no bajas la cabeza muchas veces? ¿Por qué dices que lo amas y no lo obedeces? ¿Por qué dices que lo amas y no te preocupas porque esta obra siga adelante? Hey, de esto habla, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, el apóstol lo está diciendo, o sea, os ruego por la misericordia de Dios. Es decir, que todos los que están asistiendo, no todos actúan así. No todos presentan su cuerpo en sacrificio. Y yo sé que la palabra dice que se levantará el trigo y la cizaña igual en la congregación. Pero mi deber es enseñarte que nosotros podemos dar fruto en el Señor. Y que hay algo especial en el momento de adorarle, aún con nuestros cuerpos, con nuestra vida. Pero dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando habla inclusive de sacrificio vivo y santo, me tocará dejar cosas. Me tocará dejar cosas. Y cosas que practicabas antes ya no las voy a hacer. Y el Señor te va a pedir cosas. A mí me ha pedido cosas. Yo recuerdo, y se los digo y se lo he dicho muchas veces, una relación de 9 años me la pidió el Señor. Uno tiene la opción de decir que no, mi hermano, claro que sí. Y no va a caer el rayo y te va a partir en dos. No, eso es falso. O sea, Dios sabe lo que tú tienes que entregar. Y tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Pero Dios no te va a coger por el cuello y te va a decir, entrégalo. No, mi amor. Dios no es así. Lo que está orando el apóstol aquí es por misericordia, y que ustedes entiendan que tenemos que entregar cosas. Que si estoy en fornicación, lo tengo que dejar. Que si estoy en adulterio, lo tengo que dejar. Que si maltrato a mi esposa, lo tengo que dejar eso. Que si veo pornografía, tengo que dejar eso. Porque si no, no estamos presentándole adoración al Señor como Él quiere. Entonces podrás venir aquí y levantar tus manos aparentando un sacrificio, pero el olor que el Señor se aparta. Este como que no se echó desodorante hoy. Hey, huélelo para ver que huele a la persona. ¿Será que huele? Pregúntale, ¿será que hueles a olor grato? Tú no sabes que hay un olor espiritual. Yo lo he experimentado en la intimidad. Y hay olores de perfume y más. Hay personas que inclusive pueden oler la maldad. De esto está hablando el Señor. En tus sentidos espirituales logras percibir algo. De esto habla el Señor. Ahora, por eso que adorar implica ofrendar.
Por eso cuando ofrendamos también implica que estamos adorando. Y el momento de la recolección de la ofrenda no puede ser un paso más, un simplemente entrego algo. Y quiero terminar con esto porque sé que ya el tiempo vuela. Quiero que venga conmigo a Ageo. Capítulo 1, versículo 1. Les voy a dar una infidencia, miren acá, y no están todos. Todo lo que se siembra en esta congregación es para la congregación. El 100% de lo que se recoge. Y da la casualidad que el Señor me habló de esto. Cuando nosotros estamos ofrendando, estamos diezmando, le estamos adorando al Señor. Y estamos diciéndole al Señor que amamos su obra, que amamos su casa. Hay cosas que cuando uno entra, uno dice, wow, esas dos lámparas que están ahí, volteen hacia atrás, tienen como 1 mes y medio dañadas. Prenden cuando le cae el Espíritu Santo de Dios, todavía no le ha caído. Y fuera de eso, de las cosas que hay que arreglar aquí, porque queremos poner el letrero de afuera, llevamos 4 años no lo hemos puesto, que quiero cambiar ese fondo que lo pusimos blanco para poner algo espectacular, no lo hemos puesto. Queremos subir este altar, no lo hemos hecho, porque preferimos invitar a una persona que impacte nuestra vida. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted que está allá, que se beneficia de otros, y no me malentienda, y le pido perdón si esto le duele, pero lo voy a decir porque el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que lo diga. Hay alguien que sí le duele la casa, que está ofrendando y diezmando fielmente. Esa persona va a recibir bendición por una sencilla razón, y lo vamos a ver ahorita, porque ha entendido lo que es amar la obra de Dios. Ahora, esto es como, ¿cuánto tienen aquí negocios, empresas? Solamente Fernando, vamos a tener que orar por empresa. Imagínate que Fernando se volvió grande en la empresa y viene su hija a trabajar con él. Pero su hija administra mal todo lo que Fernando ha construido. ¿Qué quiere o qué pensaría Fernando de su hija? ¿Qué es lo que puede pensar? Mi hija no me ama, no me valora, porque yo trabajé e hice con esfuerzo eso. Mírame acá por algo especial. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? No solamente nosotros, por todos los que han de salvarse. Y esta obra debe proseguir para hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Si nosotros que estamos aquí no valoramos lo que tenemos, ¿qué puede pensar Dios de nosotros? Dice Ageo 1:1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Jehová. Por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿A quién le dijo? A Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo,
No solamente le habló al sumo sacerdote, sino al gobernador. No solamente al que maneja la parte espiritual, sino también el que maneja la parte política, económica de ese momento. ¿Listo? Es para que usted entienda que esto no es solamente para los que sirven en lo espiritual, sino también para los que manejan la parte administrativa política de la casa de Dios. Diciendo así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es decir, la gente estaba diciendo, no es necesario arreglar las lámparas, ¿sí? No es necesario colocar el letrero, ¿sí? O yo no sé cómo pagan el arriendo aquí, pero no es necesario. No es necesario preocuparse por eso. Mira lo que dice el Señor. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ojo con esto. Porque lo que está diciendo el Señor aquí es que nuestra casa nunca puede estar mejor que la casa de Dios. Y esto suena duro y repele. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que inmediatamente usted me queda mirando así como diciendo, no me lo trago, pastor. ¿Cómo así que mi casa no puede estar mejor que la casa de Dios? Mi hermano, así es. Porque nosotros vamos a, inclusive, a demostrarle a Dios que nosotros somos capaces de darle más a Él como sacrificio que inclusive de lo que nosotros tenemos. Recuerdo una vez que íbamos a comprar ese televisor. Y yo iba con la profeta Sonia. O sea, me llevé a la que no tenía que llevar. Y llegamos a la gran superficie, para no decirle el nombre, y entonces es publicidad no pagada. Llegamos y yo le dije, no, se está muy caro. Es más, ni yo tengo uno de esos. Y me quedó mirando y me dijo, dime Dios. Mi hermano, y terminé comprando eso. Obviamente, o sea, les digo que eso hace de todos, pero era lo que el Señor, o sea, necesitaba. Y la verdad, muchos aquí no tenemos uno de esos. Pero la gente no entiende que la casa de Dios debe estar mejor que nuestra casa. Y aquí lo está diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema cuando nosotros no atendemos la casa de Dios? Mira, no, que ni siquiera eso. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Entonces miren los problemas que se nos revierte cuando nosotros no atendemos la obra de Dios. Y eso es inclusive cuando vamos a hacer campañas, cuando vamos a traer un invitado, o sea, todo eso que habla de la obra de Dios, nosotros tenemos que poner el empeño que quede excelente. Ahora, Dios no está pidiendo aquí que nadie se endeude, o sea, nadie debe endeudarse porque eso es maldición también. Lo que te está diciendo Dios es que tú sabes que puedes dar un poco más. ¿Para qué? Para que esto se revierta. Yo no sé si esto le está sucediendo a alguien. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces hay personas que nos dicen, pastor, yo no puedo ir a la congregación porque estoy trabajando.
Y tú vas a su casa y no se les ve. Pastor, yo trabajo hermano, dice, yo no asisto al devocional porque comienzo a trabajar a las 3 de la mañana. Y dice, bueno. Pero ¿y dónde está? Que no se ve. ¿Dónde está? Que no se ve. Porque no le prestamos atención. Dile, no le prestamos atención a la casa de Dios. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Dile a la persona, medita sobre tu camino. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Es decir, así como está esta casa, así se verá la gloria de Dios. Yo no sé si lo entiendes. Si entiendes esto, nos podemos ir en más y podemos repartir el pudín. Si no, sigo. Dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, y como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, pastor, pero yo no tengo para mandar a arreglar las lámparas. Yo no te estoy pidiendo eso, mi hermano. Porque inclusive el traer madera, se va a necesitar gente que las corte, gente que la cargue. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, no se necesita dinero siempre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Segundo libro de Crónicas 7:1. Quiero que te pongas en contexto. Salomón termina de edificar el templo. El primer templo que se le edifica al Señor. Antes eran tabernáculos, ¿sí o no? Y él comienza a hablar, si tú lo puedes leer ahí, todo el capítulo 6 inclusive. Y él comienza a hablar y comienza a decir, hey, este es el templo que el Señor le prometió a David, que no lo iba a hacer él, sino lo iba a hacer su hijo, ¿verdad? Pero Salomón le metió, o sea, eso quedó hermoso. Como dice la historia, era el templo mejor construido de la historia. Y tanto que se espera que se reconstruya y va a ser una de las señales, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Pero aquí lo que me llama la atención es esto. Dice, cuando Salomón terminó esta oración, cuando él termina de orar, que están dedicando el templo, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. ¿Pero por qué? Porque había una disposición, no solamente de Salomón, sino del pueblo, para que ese templo fuese el mejor templo para el Señor. Les voy a confesar algo, no sé si me está viendo, te pido perdón si me está viendo. Alguien se me acercó un día y me dijo, estuve en la congregación en Estados Unidos de fulano de tal. Y comenzó a hablar mal del hombre porque desde que entró vio lujos. Y me dijo, con tanta pobreza que hay. Porque hay gente que inclusive prefiere llevarle un mercado a una persona afuera que traerlo aquí. Pero yo le dije, ¿sabes qué? También en la época de Salomón hubo pobres. ¿Y por qué Dios mandó edificar el templo de Salomón? Yo no sé si nosotros vamos a llegar a tener un templo como los que mencionan muchos,
Porque yo sé cuál es mi ministerio y hasta dónde está enfocado el ministerio. Y nosotros sí vamos a ayudar a empresarios. Pero algo que sí tengo claro es que si Dios nos entregó esto, esto tendrá que ser lo mejor para el Señor. Esto tendrá que estar reluciente. Preocúpese. Porque si Salomón y el pueblo se dedicó a entregarle el mejor templo al Señor, aquí. Ahora, el Señor no habita, y ya lo sabemos, porque entonces lo otro que te sacan es que el Señor no habita. Mi hermano, esto es casa de Dios y este territorio también es consagrado para el Señor. O sea que también habita ahí. O sea, eso es falso lo que están diciendo, porque sí habita en nuestro corazón y nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero esto es casa de Dios. Esta es la obra donde nosotros venimos a congregarnos, donde usted tiene que preocuparse para que todo esto pueda funcionar bien. Y cuando Salomón terminó de orar, dice aquí, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. De modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. ¿Y por qué el Señor llena un templo de esa forma? ¿Por qué? Porque fue consagrado para él. Es decir, esta obra no solamente porque nosotros somos la iglesia, y sí lo entiendo así, pero sin un lugar donde congregarnos nos va a costar. Nos va a costar. Y ninguno aquí, son pocos los que preguntan, pastora, ¿ya pagó el arriendo? Pastora, ¿quién va a arreglar eso? Yo lo arreglo. Son pocos, porque sí hay gente que lo hace. Pero yo lo que quiero despertar en usted es el amor por la obra de Dios. Que eso se va a significar en adoración. Y cuando eso sea adoración, va a suceder esto. Dice que la gloria del Señor llenará el templo. De modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente. Y adoraron y dijeron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno. Repite conmigo, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Dice aquí versículo 4, después de esto el rey y todo el pueblo ofrecieron ¿qué? Cayó la gloria. Y con todo eso, nada más el templo había algo especial. Pero el templo se había construido con, o sea, lo pueden encontrar en la palabra, con todo lujo. Y dice aquí que después de eso Salomón siguió ofreciendo sacrificio. Y dice versículo 5, y el rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000. Wow. ¿Quién conoce aquí que tenga 22,000 bueyes? ¿Quién lo conoce? Nadie, ¿verdad? ¿Usted ha visto a alguien en su historia en la tierra? 22,000 bueyes. Y este hombre Salomón los sacrificó todos. O sea, imagínense. El problema no es ese, el problema es que no le dolió. O sea, dígale a un empresario ganadero, sacrifica al Señor 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Yo quiero que te coloques sobre tus pies.